Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a ver hoy el tema sobre el régimen penal de minoridad y voto joven. Esto forma parte dentro de los derechos del niño, ¿sí? Que el año pasado hemos visto lo que son los derechos del niño y esto es la parte de la penalización, vendría a ser, y del voto. Como muchos saben, hasta en su momento uno podía votar siendo mayor de edad, o sea, a partir de los 18 años. Y ya hace un par de años, a partir de los 16 años también se puede votar, así que vamos a ver un poquito de qué se trata todo esto. Primero vamos a arrancar con el régimen penal de minoridad, ¿sí? Como acá ven, yo les puse que son obviamente menores de 16 años, que significa que lo que dicen los derechos del niño, que todo chico que sea menor de 18 años no puede ir a una cárcel común, a una cárcel de mayor, porque no reciben pena. Esto obviamente es muy debatible y es el día de hoy que se habla mucho. ¿Por qué? Porque hoy por hoy lo que estamos viviendo es la mayoría de los chicos que están robando son menores de 18 años. ¿Y por qué muchas veces lo hacen? Porque saben que ellos a la cárcel no van a ir. Entonces se considera como en cierta forma impunidad. Y uno dice, ¿y por qué existe esto? Porque cuando se realizó la Declaración de los Derechos del Niño, que fueron hace muchísimos años, se consideraba que los chicos menores de 18 años, las cosas que le hacían no las hacían como a propósito y se consideraba que los chicos no tenían la capacidad de hacer algo. ¿Qué significa? Que si un chico, por ejemplo, iba a robar o mataba a alguien, lo hacía en forma inconsciente, ¿sí? Hoy por hoy, lo que estamos viviendo, obviamente hay un montón de cosas que se tienen que cambiar. Por eso uno a veces cuando escucha algún tipo de delito en el noticiero, que dicen hay que cambiar las leyes y bajar la ley de minoridad. Cuando habla de eso en el noticiero, la ley de minoridad, nos estamos refiriendo justamente a esto, que en vez de ser que vayan a la cárcel los mayores de 18, que tienen que bajar. Vamos a suponer que digan, bueno, a partir de los 15 años, un chico que roba o que mata, se los tiene que penalizar igual que una persona mayor. Porque hoy están perfectamente, saben que si roban, que si violan, que si abusan, que si matan, que ellos están sabiendo lo que están haciendo. Esto es lo que tanto se debate. Acá hay algo que se llama punible. ¿Qué significa ser punible? Que a veces uno lo escucha en el noticiero. Punible es cuando se le puede aplicar una pena a alguien, obviamente mayor de 18 años. ¿Qué significa? Una persona a partir de los 18 años es una persona punible. Significa que esa persona se la va a penalizar como una persona adulta y va a ir a la cárcel. Cuando se dice que es no punible, es menor de los 16 años. ¿Por qué? Porque hay un régimen especial, como les puse acá, entre los 16 y los 18. O sea, a los 16 y a los 17 años una persona comete un delito, es totalmente diferente a si es menor de 16. Menor de 16 significa que no se le puede aplicar ningún tipo de ley. Es cuando, obviamente, vuelvo a lo mismo, uno escucha el noticiero, sí, me entraron a robar estando armado, era un chico de 15 años, mientras que la persona está haciendo la denuncia a la comisaría, el mismo ladrón entró por una puerta y salió por la otra, porque no se los considera que lo hayan hecho como una forma pensante, que es muy debatible, para algunos es una locura, para algunos no, pero bueno, cuando tengamos en algún presencial, es un tema para mucho debate y está bueno charlarlos con la edad de ustedes, así que lo vamos a debatir. Eso sería menos de 16 años. Acá lo que más vamos a hablar ahora es entre los 16 y los 18 años, que ni es un ser punible, ni es un ser no punible. ¿Por qué? Porque es un sistema especial. ¿Qué es lo que pasa? Estos chicos, el sistema de especiales, vamos a suponer que una persona roba con un arma, a mano armada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no tiene un arma, no hay, se lo considera como mucho menor el delito que hizo, nada. Buenas tardes, mucho gusto y sigue caminando como si nada. Esa es la diferencia. Pero vamos a hablar de este sistema especial. ¿Qué hace? Un chico de 16, 17 años va a robar. Entonces, ¿qué hace? Primero se le comprueba que realmente se ha hecho el delito, ¿sí? Después, ¿qué tipo de condiciones familiares tiene? Bien, las condiciones familiares, ¿a qué nos referimos? Esto es cuando decir, bueno, a ver, vive con la mamá, vive con el papá, cómo es la familia, si son también delincuentes, si son drogadictos, si son alcohólicos, si es una familia bien constituida. Eso es lo que tienen que analizar, porque como vimos el año pasado, lo que son la importancia de lo que es la familia, que tanto se charló, ¿sí? Que uno va a actuar en base a lo que uno aprendió en la casa. Si yo vivo en una familia que son todos delincuentes,
o vamos a suponer algo peor, todo es narcotraficante, lo más, no es un 100%, pero lo más que seguro es que yo termine siendo lo mismo que hicieron ellos, porque para mí forma parte de lo cotidiano, porque yo crecí en ese ámbito. Por eso cuando siempre yo hablo lo importante que es la familia. El ambiente donde se encuentra, cómo es la familia, cómo son los amigos, si el chico estudia, si no estudia, qué es lo que hace, cómo le va en la escuela, y la personalidad. La personalidad si es una persona violenta, si es una persona amable, si es una persona mentirosa, es una persona con algún trastorno violento. Bueno, entonces, ¿qué se hace? En este sistema especial un chico va, vamos a suponer, roba, y primero el juez manda a comprobar todo esto, ¿sí? Después se va a hacer un informe. En base a ese informe se vuelve a seguir investigando. Si tuvo una situación de abandono, ¿qué es? Si es un chico, vamos a suponer que se investigó todo en la primera parte, que acá es sistema especial, ¿sí? Y dice, no, es un chico que no tiene familia, vive en la calle. Entonces ahí viene el segundo informe, que es una situación de abandono. ¿Qué pasa? Se escapó de la casa, la familia lo abandonó, estuvo en un centro de chicos abandonados, se crió directamente en la calle. Si tiene algún tipo de asistencia, asistencia psicológica, si estuvo en algún internado de chicos abandonados y él se escapó, son todas investigaciones que se tendrían que hacer sobre este chico. Si tiene algún tipo de peligro, ¿qué es? En base a lo material y lo moral, ¿qué es? ¿Qué es lo moral? Si es un chico que, no sé, van los psicólogos y le hacen todo un análisis, un pibe te dice a mí, no me importa la vida, pues un chico a los 15 años va y le pega un tiro a una mujer embarazada, es una persona que tiene cero valor a la vida, ¿sí? Porque uno que dice, las mujeres, los niños, las mujeres embarazadas, los abuelitos, uno no le tiene que robar a nadie, pero estas personas son como sagradas. Y nada, entonces cuando uno mata así por matar es porque no tienen valor en la vida, entonces no tienen moral. En lo material, ¿qué es? Si vive bajo un techo, si vive bajo un puente, ¿sí? Y qué tipo de problemas de conducta. Todo esto se manda a analizar, ¿sí? El juez lo manda a analizar. ¿Y qué pasa? Hay que ponerle un tutor, pues si es un chico que vive en la calle y no tiene nadie. Entonces se le busca un tutor, una persona que sea una tutela, que cumple un rol, entre comillas, como un papá. En el caso que no haya un tío, no haya un pariente, no haya nadie cercano que se pueda hacer cargo de él, ¿qué hace? El juez ordena que quede bajo disposición de un juez. Entonces, ¿qué es? Es cuando cumplen, como les pongo acá, cumplen una pena en establecimientos especiales que se llaman institutos de menores, que son institutos, son como internados, que no es una cárcel, son lugares donde supuestamente los chicos tendrían que darse cuenta del mal que hicieron, de arrepentirse y decir que van a cambiar la actitud. De lo cual esto, la cárcel, una cárcel supuestamente es lo mismo, que es como una penitencia que se pone a una persona por algún delito que cometió, es para que reflexione, que piense, pero bueno, es un tema muy debatible, también porque muchas veces pasa y muchas veces no pasa. Entonces, bueno, van a institutos de menores, acuérdense que yo les dije 16, 17 años, ¿sí? Que era la situación, como les puse acá, un sistema especial. Bien, entonces, ¿qué pasa? A estos chicos no se los considera residentes. ¿Qué es? Que vamos a suponer, el chico, bueno, estuvo en instituto de menor y se va. El año que viene vuelve a robar, pero supuestamente él no lo tendría que hacer porque al ser menor se le explicó que lo que va a hacer. Entonces no se los considera residentes. A una persona, para que entiendan, mayor, vamos a poner una persona de 20 años, fue y robó y está en la cárcel. Entonces a él ya le va a quedar asentado. Si él vuelve a robar, la segunda pena, vamos a suponer que de un robo son 5 años, le van a dar más porque él reincidió en el mismo delito. Bueno, estos chicos no, estos chicos como se los considera menores de edad, no se los consideran que lo van a volver a hacer. Y si lo vuelven a hacer, no es que le va a quedar marcado en un legajo, va a quedar como que no lo hicieron. ¿Sí? Bien, pero esto qué es lo que tiene de algo diferente. Bien, ¿qué sería? Que si vamos a suponer que este chico tiene 17 años, ¿sí? Y va a un instituto de menor, como se lo estoy marcando acá, por algún robo, por algún delito que cometió. Y a los 2 meses que el chico está en el instituto de menor, cumple los 18 años, este chico, el tiempo que le queda, va a ir a una cárcel de adultos, porque él ya cumplió los 18 años y eso le va a quedar asentado. El tema
es que el instituto de menor no es como una cárcel que tiene los chicos. Muchos chicos van al instituto de menor, saltan una pared y se escapan, porque no es que tienen como en una cárcel personas armadas controlando. No, los chicos es como si fuera una casa quinta con muchas camas, charlan, pero no tienen una gran seguridad. Entonces, si el chico está por cumplir 18 años, obviamente se va a ir. ¿Por qué? Porque esa pena, como dentro del periodo que tiene que estar dentro del instituto de menor, cumple sus 18 años, ya es mayor de edad. Entonces, automáticamente lo tiene que terminar en una cárcel. ¿Sí? Bien, esto es más o menos como para que lo entiendan, lo explicamos con ejemplo, como para que entiendan, porque a veces dicen, pero los derechos del niño, pero a la vez roba. Bueno, esto obviamente es un tema muy debatible y por eso es que muchas veces se dice que bajen la ley de penalización. Como recién les dije, es un tema que lo vamos a debatir en los presenciales cuando nos veamos. Bien, eso por un lado. La segunda partecita que íbamos a tocar hoy es el voto joven, que yo les puse 16, 17 años. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, uno cuando votaba anteriormente, votaba en la mayoría de edad que se corresponde a los 18 años. ¿Sí? Recuerden que hay dos mayorías de edad. Una es a los 18 y otra es a los 21. Por ejemplo, yo quiero aprender a manejar, yo después de los 18 puedo aprender a manejar. Pero si yo me quiero casar a los 19 años, tengo que tener una firma de mi papá y de mi mamá. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de mayoría de edad. Una a los 18 y una a los 21, que lo vamos a ver más adelante porque ahora estamos hablando de los derechos del niño y recuerden que es hasta los 18 años. Hace un par de años, ¿qué pasó? Bajaron y dijeron, bueno, a ver, el voto ya se sabe que es obligatorio, que ahora lo vamos a ver. Pero ellos se consideraban que los chicos 16 y 17 años, muchos de ellos tienen la capacidad de saber elegir de votar. Entonces se implementó el voto joven, pero no es obligatorio. O sea, yo tengo 16 o 17 años, si quiero voy a votar, si no quiero no. A partir de los 18 años, sí es obligatorio. Que esto, fíjense en que es como una controversia, porque uno dice, a los 16 años un chico comete un delito, ¿sí? Y no va a la cárcel. ¿Por qué? Porque se los considera que no tiene la suficiente capacidad de hacer ese delito, o sea, de darse cuenta de lo que está haciendo. Pero a la vez, a los 16 años se los considera que sí tienen la capacidad para ir a votar. Entonces, uno que piensa, ¿estamos capacitados o no? Porque el voto es sumamente importante, porque yo estoy eligiendo quién va a manejar mi país, ¿sí? ¿Quién nos va a ayudar a nosotros a que el país funcione? Entonces, es como una controversia porque bajan la edad para el voto, pero no la bajan para la penalización. Entonces, o somos grandes para ciertas cosas o no. Obviamente, esto es un gran tema de debate también. Bueno, acá existe una palabra, que no sé si alguna vez lo escucharon, que se llama sufragio. ¿Sufragio qué es? Es el voto de quien tiene la capacidad de elegir. Yo, profe Gaby, tengo la capacidad de elegir porque soy autosuficiente y tengo la edad, entonces es el voto que yo voy a hacer. Hay 4 características que tiene este sufragio. Vamos a bajar un poquitito. Primero que es universal. ¿Qué significa que es universal? Que tiene que votan todos los seres humanos del universo votan. ¿Sí? No es que en algún país no es obligatorio. Siempre es obligatorio el voto. Acuérdense hablando de mayor de 18 años. Otra característica es que es igual. ¿Qué es? Es que todos tenemos el mismo e igual derecho para votar. Otro que es secreto. ¿Qué significa? Uno que dice, ¿por qué el voto es secreto y se pone en una urna? Porque supuestamente no se lo tiene que comentar a nadie. Una cosa que yo le cuento a mi mamá, sí, yo voté a tal persona, pero por un montón de cosas el voto tiene que ser secreto. Uno lo puede decir o no, pero cuando está votando, se mete en la urna, el voto es secreto. Y es obligatorio. ¿Es obligatorio por qué? Porque es un derecho y es una obligación, obviamente, como les dije, en la mayoría de edad. Bien. Entonces ahora vamos a hablar de los 16 o los 17 años, ¿sí? Como les dije antes, a los 16 o 17 años están habilitados para votar, pero no es obligatorio. No se sanciona. ¿Qué significa que no se sanciona? Que no va a haber una sanción. Yo, por ejemplo, tengo 48 años y si yo no voto, yo después puedo tener problemas para sacar un pasaporte, para hacer algún trámite, para salir del país. ¿Por qué? Porque yo no cumplí mi deber como ciudadana, porque el voto es obligatorio. En cambio, si ustedes tienen 16 y 17 años y no votan, no se los va a sancionar, pues se los considera menor de edad, pero uno vota porque uno quiere ir a votar, ¿sí? Pero no por ley.
Esa es la diferencia. Y esto es una característica que uno dice actualización del DNI. Todos a los 14 años tenemos que tener la renovación del documento. ¿Por qué? ¿Qué sería la última renovación? Porque luego de esto se puede votar. ¿Qué significa? Acá yo le puse el Estado te empadrona. Empadrona es que cuando yo cumplo los 14 años, renuevo y a mí a partir de los 16 años yo voy a aparecer en los padrones. Padrones es cuando, vieron cuando algunos de sus papás quizás algún día lo acompañaron y está lleno de papel, entonces dice, bueno, tal persona, tal documento, vota en tal escuela, en tal lugar, ¿sí? Eso es que yo estoy figurando en un lugar como ciudadano que tengo que votar. Entonces, a los 16 y a los 17 años yo ya voy a figurar en ese padrón, pero como no es obligatorio, a mí no me van a sancionar. Ahora, si yo quiero ir a votar, puedo ir. Esta es la importancia de la renovación del documento a los 14 años. Esto es un tema también, como les decía antes, muy debatible. ¿Por qué? Porque para votar uno tiene que entender un montón de cosas, desde cómo se maneja un país, la seguridad de un país, porque yo qué voto, lo que es la educación, lo que es la seguridad, el sistema económico, el sistema de salud, son los 4 principales temas que uno tiene que tener en cuenta en el momento que uno va a ir a votar. Entonces uno se pregunta, ¿un chico de 16 años o una chica está capacitado, entiende de eso? Unos pueden decir que no, otros pueden decir que sí, pero entonces, si ya están capacitados para eso, ¿y por qué no están capacitados para decir yo a los 16 años agarro un arma, maté a alguien, está mal o está bien? Así que bueno, es una pregunta que les dejo para que lo piensen, lo reflexionen y cuando nos veamos en los presenciales es un tema que más allá del tema que haya, vamos a tocar porque tanto el tema anterior como este tema son temas fundamentales para que uno los tenga en cuenta para saber cómo manejarse en la vida. Bueno, hasta acá llegamos, nos vemos la próxima. Un besito.